Saludos mi gente, bienvenidos a otro programa y otra entrega de Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. En el día de hoy le traemos algo que no es tan común en la jurisdicción penal, sin embargo, se encuentra contenido en el Código Procesal Penal, pero hasta el día de hoy yo entiendo que no se han conocido más de 20 casos. Y nos referimos a la declaratoria de inimputabilidad de una persona. ¿Qué es la declaratoria de inimputabilidad? La declaratoria de inimputabilidad es el hecho de que una persona, en vez de cumplir una pena, va a ser sometida a una medida de seguridad. Las razones las vamos a explicar más adelante. Señores, compartan, denle like y suscríbanse, que de seguro que las informaciones que vamos a estar compartiendo aquí en el día de hoy le pueden servir para evitar o caer preso o perder dinero. Acompáñenos. Producción, por favor, ponga en pantalla la información. Miren, dice aquí, en el titular dice, ratifican condena en un psiquiátrico a ciudadana acusada en caso Antipulpo. Dice, la Corte de Apelación ratificó ayer la condena de 5 años en un centro psiquiátrico y a la devolución al Estado de un apartamento en Brisas de Guavaberry a la señora María Isabel Milagros, quien forma parte de los acusados del caso Antipulpo. El proceso judicial a Torres Castellanos se separó de los demás encartados porque fue declarada inimputable, que no es responsable penalmente por una condición de salud mental que se presenta. Por ser inimputable, su sanción debe ser cumplida en un centro psiquiátrico. Vamos a proceder a explicar en qué consiste la declaratoria de inimputabilidad. Miren, el artículo 274 del Código Procesal Penal establece: cuando en razón de particulares circunstancias personales del imputado, el Ministerio Público o el querellante estiman que solo corresponde aplicar una medida de seguridad, solicitan este procedimiento en las formas y condiciones previstas para la acusación. Ahora bien, ¿cuándo procede a aplicar una medida de seguridad y qué es eso? El ejemplo en el cual nosotros crecimos viendo lo que era una medida de seguridad y no éramos conscientes fue el de cuando éramos niños, veíamos caricaturas, el Guasón. El Guasón, nosotros siempre lo vimos amarrado y recluido en un centro psiquiátrico. Ese centro psiquiátrico es un lugar en el cual tiene como tarea disminuir el grado de peligrosidad del agente infractor. ¿Por qué disminuir la peligrosidad del agente infractor? Porque a diferencia de las penas, las medidas de seguridad buscan que en el futuro el agente infractor del delito disminuya el grado de peligrosidad por medio de mecanismos paliativos. En este sentido, se utilizan mecanismos médicos en el caso de la demencia y procedimientos terapéuticos en el caso de la minoridad, los cuales vamos a explicar más adelante, pero necesariamente deben ser sometidos a un procedimiento al cual se le debe dar seguimiento, y dicho procedimiento deberá durar hasta tanto perdure la peligrosidad. De ahí que la declaratoria de inimputabilidad, imponiéndole una medida de seguridad de 5 años, a mi entender, no cumple con los requisitos de la norma. Mírense un dato importante. Vuelvo al tema, cuando el Guasón, nosotros lo veíamos que estaba recluido, no en una cárcel, sino en un centro psiquiátrico, nosotros entendíamos que era una cárcel, que como era tan peligrosa la persona, era sometido simplemente a la reclusión sin más atenciones, por lo menos esa era mi percepción. Sin embargo, ahora de adulto y especialista en el derecho penal, puedo decirles que necesariamente la imposición de una medida de seguridad va de la mano del cuidado y seguimiento del juez de la ejecución de la pena, por lo menos en República Dominicana. Miren, vamos al grano.
¿Cuáles son las causas de inimputabilidad existentes en República Dominicana? Aunque yo he escrito anteriormente que son 3, debo en el día de hoy establecer que realmente en la actualidad existen 4. ¿Cuáles son esas 4? Primeramente, demencia, o mejor dicho, no solo demencia, en el espectro médico-psiquiátrico, cualquier causa que retire la capacidad de comprender el resultado de una conducta hace inimputable a la persona. Está el sentido. Vamos a comprender ese espectro dentro de demencia, ¿no? Y me perdonan quizás si médicamente estoy cometiendo algún error, pero como abogado debo comprender que demencia debe incluir toda acción que retire la comprensión de la conducta. Entonces, tenemos demencia, minoridad, pero esa minoridad debe ser por debajo de los 13 años, inclusive. Es decir, 13 años hacia abajo son igualmente inimputables. De igual modo tenemos la realización de una acción bajo una fuerza física irresistible. Y por último tenemos el error de prohibición invencible. Ahora vamos a proceder a explicar detenidamente cada uno de estos. Como inicialmente dijimos, la demencia, la persona que actúa sin la comprensión de la peligrosidad de su conducta y más aún de la ilicitud en la cual está incurriendo, no comprende el resultado ni el contenido de la norma. En tal sentido, mal haría el sistema penal en sancionar a una persona que no comprende la ilicitud de su conducta e imponerle una pena. Todo lo contrario, lo que procede es, si esa persona posee en su conducta una peligrosidad, recordemos el caso de la persona que lanzó la piedra desde el elevado, lo cual, si bien fue muy reprochable, luego la información que surgió es que la persona era demente. En esos casos de personas con demencia, ese tipo de nivel, lo que procede es la imposición de una medida de seguridad con la finalidad de que sea sometido no solamente a la detención debido a la peligrosidad, sino que dicha detención sea acompañada de los debidos medicamentos y de los debidos cuidados psiquiátricos que retire o que disminuya el nivel de peligrosidad en esa persona. Entonces, luego de explicar la demencia, ya explicamos la minoridad, hasta 13 años inclusive, vamos a proceder ahora a explicar lo que es la acción bajo una fuerza física irresistible. Incurrir en una acción bajo fuerza física irresistible es cuando por fuerzas externas a tu voluntad incurres en una conducta que escapa al control y a la autorización, por decirlo así, de tu voluntad. Por ejemplo, cuando a ti te empujan y al ser empujado, tú empujas a otra persona y esa persona, valga la redundancia, empuja a otro y ese otro muere, el primero que empujó al que posteriormente empuja al otro, actúan bajo fuerza física irresistible. Ahora, ¿quién será el responsable de la muerte de esa persona por haber sido empujado? El primero, el que procedió a empujar a uno que luego empuja al otro. Aclaro, cuando éramos niños, muchas veces nos decíamos, mira, pon la mano suave, y cuando te ponía la mano suave, no sé si ustedes también tuvieron esa experiencia, te movía la mano y le daban al otro. Si en una de esas prácticas de juego, al mover la mano le hubiera sacado un ojo a otra persona, ahí aplica perfectamente como cuando decían, no fui yo, fue la mano. Pero lógicamente porque la mano estaba siendo manejada por una persona distinta a la que realmente daba el golpe. En ese caso, se verifica también la realización de un acto típico, antijurídico, pero no es culpable porque incurrió bajo la fuerza física irresistible que le impulsó a la realización del hecho. Miren, dicho esto, espero que ya se haya entendido, ahora vamos a explicar lo que es el error de prohibición invencible. Anteriormente ya habíamos explicado lo que es el error de prohibición invencible
y habíamos establecido que aquella persona que realiza una acción bajo el entendido de que dicha acción es legal, el error de prohibición invencible no es más que la realización de una acción bajo el entendido de que lo que tú realizas es legal. Eso normalmente se ve y normalmente ocurre cuando la persona cree que está realizando una legítima defensa, pero en realidad está excediendo los límites de la defensa y deja de ser defensa y pasa a ser delito. Me explico. El error de prohibición invencible es aquel error, valga la redundancia, que se incurre cuando la persona entiende que está cumpliendo la ley, sin embargo, por falta de representación y también por falta de comprensión del contenido de la norma, pero ya no por capacidad, sino por un factor valorativo social que vamos a explicar más adelante, la persona cree que está actuando legalmente, pero realmente está violando la ley. En tal sentido, cuando la persona incurre bajo demencia, bajo minoridad, el primero se considera como causa de inimputabilidad debido al factor valorativo psiquiátrico. El segundo, por el factor biológico valorativo. El tercero, porque carece de acción relevante para el derecho penal, y en tal sentido no hay acción ni siquiera para ponderarla. Y el cuarto, bajo el factor sociológico valorativo. En tal sentido, cuando se incurre en cualquiera de estas conductas, no procede una pena. En el caso del tercero, no procede ni siquiera medida de seguridad ni pena, porque al ocurrir bajo una fuerza física irresistible se encuentra justificada y es un acto que se encuentra dentro del Código Penal como una causa justificativa del delito, es decir, que está permitido. Entonces, cuando los jueces se encuentran ante una situación como esta, tienen la necesidad de proceder a la realización de estudios médicos. Es decir, que en este momento interviene un psiquiatra. En el caso que estuvimos analizando en el día de hoy, debe haber sido una psiquiatra que determinara el grado de inimputabilidad o el grado de demencia o el grado de enfermedad psiquiátrica que le impedía comprender el contenido de la ilicitud realizada. Entonces, y esa persona que alega, en pocas palabras, estar loca, ¿ya con eso se va a liberar de la justicia? Bueno, ahí automáticamente se dicta la imposición de una medida de seguridad. La persona debe ser recluida en un centro penitenciario, pero ese centro penitenciario debe tener condiciones de igual modo de ser un centro psiquiátrico. Pero lamentablemente en la República Dominicana no existe un centro psiquiátrico, el cual anteriormente estaba el 28, que como todos lo conocemos, el 28, que allí las personas recibían un tratamiento psiquiátrico por parte del Estado y en ese lugar se daban igualmente los tratamientos paliativos. Pero entonces, ¿qué hacer en esta situación? Que no hay un centro psiquiátrico donde el Estado pueda darle el debido cuidado paliativo a la persona para eliminar la peligrosidad de su conducta. Bueno, ahora tiene entonces el juez de la ejecución de la pena la obligación de darle seguimiento a esa medida de seguridad y verificar que ciertamente esa persona se está tomando los debidos medicamentos que retiren el grado de peligrosidad de esa persona. Pero únicamente en este caso durante 5 años. Para terminar, ustedes se preguntarán, pero mira qué bien, ¿y si yo me hago el loco para cometer un delito? Es decir, si yo induzco la falta de comprensión o la falta de conciencia a la hora de yo realizar un delito, pues entonces yo no voy preso, porque eso es lo que tú estás diciendo. No, no es eso lo que yo estoy diciendo. En caso de que usted decida, sea emborracharse, para que en medio de la borrachera aguda
usted luego alegue que estaba borracho y que usted estaba inconsciente, le tengo una mala noticia. Eso se denomina actio libera in causa. El actio libera in causa no es más que la realización de la autopuesta en estado de, entre comillas, de inimputabilidad, la cual no aplica, pero podríamos llamarlo de estado de inconsciencia, con la finalidad de cometer el delito. Si ese es su caso, lamentablemente, en vez de ser una circunstancia que excluya la culpabilidad, viene siendo una agravante a la comisión del delito, ya que el designio de realizar el ilícito surgió antes de la colocación de estado de inconsciencia, superó la fase de estado de inconsciencia y estando inconsciente, entre comillas, lo llevó a cabo. Eso significa que el designio criminal fue firme, constante y determinante a la hora de realizar el delito. En tal sentido, no inventen con ustedes pretender decir que me voy a emborrachar para cometer un delito, porque lejos de ser una atenuante o una causa de exclusión de la culpabilidad, es un agravante. Hasta aquí la entrega del día de hoy. Espero que le haya servido, le haya aportado información. Señores, suscríbanse, compartan y de igualmente denle like y suscríbanse a la campanita para que el programa crezca y seguirle aportando información y contenido. Hasta la próxima.